No olvido mi origen. Donde voy, digo que nací en Hualpencillo, me formé en Hualpencillo y creo, insisto, en toda mi base social, creo que y agradezco hasta hoy día haberlo tenido acá en el Triángulo. Da nostalgia, trae recuerdos, da pena, da alegría. Los vecinos que tuvimos, que fuimos amigos, después anduvimos medio desconfiados en las cosas de la vida. Una población que fue capaz de soportar el segundo terremoto más grande de la historia del país. Una población en que puede venir los temporales que vengan, sin embargo lo soporta muy bien, con lugares que lo naturales privilegiados. Por vivir una población que siempre ha sido peligrosa, entre comillas, eso mismo ha desarrollado cierta actitud como alerta siempre. Entonces eso crea carácter. Claro, crea carácter y como que te tiene siempre pensando en otras cosas. No, esta población no era para nosotros. Esta población era para los trabajadores del ENAP y ellos no quisieron recibirla. Entonces ahí después tuvo un convenio con la Cordi para entregársela a la gente. Ya, empecemos a adquirir por Cordi, nos inscribimos en Santiago. Cuando nació mi primer hijo, se inscribió en el gobierno de Alessandri, nos inscribimos en la Cordi. Después mi marido por el trabajo se tuvo que venir aquí a Concepción y yo cada hijo que nacía iba a la Cordi y lo pasaba primero por la Cordi y después por el registro civil. Por carga familiar, daban un puntaje. Y entonces, y daban preferencia siempre a la que tenía más hijos. Y en ese tiempo no había tele, así que habían hijos nomás. Nos vinimos... Había que tener a estos cabros para que no llegaran a casa. Claro. Nos inscribimos en Corvi y pagamos unas cuotas, no me acuerdo cuánto era la cuota. Sí, cuota era. Entonces, el año 68, me dice mi viejo un día, porque ya llevamos como 5 años ya pagando cuotas, no salía nada, no pasaba nada. Claro que eso, como dice la señora María, había que tener cargas familiares, sí. Eran los preferidos, yo tenía 2 nomás. Entonces, no me salía tan luego, pero... Así que el 68 ya mi viejo me dice, tocamos casa en el Triángulo. Yo dije, ¿dónde es el Triángulo? En Hualpencillo. Él vino a mirarla, ya estaban hechas como estaba cerrado, como le decían, todo cerrado. La población de Esfuerzo Unido recién estaba empezando a levantarse la autoconstrucción, ¿cierto? Así que nos vinimos un 22 de agosto y no había nadie en mi cuadra. Yo era la única. Era la única. Me llamaba la atención las luces de la ENAP, que parecían un árbol de papa, no sé qué me imaginaba, pero felices. Como joven era una aventura recorrer todo esto. Sí, no recolectar mora. Claro, mora, para ir a jugar, para todo, porque allá había unos estanques que estaban, no sé si estaban desocupados, pero uno podía entrar y salir. Y todos los jóvenes que íbamos a jugar a la pelota, que íbamos a jugar todo, en patota. Es que no había, como decían, no había tele, no había que entretenerse en algo. No había tantos juegos, no había... Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Era explorar. Porque vamos a buscar lagartijas, vamos a buscar sapos, vamos a buscar... Esa era la entretención que teníamos. Recuerdo mi infancia, la vida barrial en la calle, todo el día en la calle, jugando en la calle con una marraqueta de pan pelado. Y jugando con el vecino, a veces mi mamá salía, me encargaba la vecina de al lado, o la vecina de al lado salía también. Y era una vida así como una familia grande. La vida en el barrio era muy rica, lo que ella dice. Todos nosotros nos cuidábamos, independiente que hubiera, como dices tú, diferencias políticas entre los papás, todos nosotros éramos una familia, ¿cachai? Y nos cuidábamos y jugábamos hasta tarde. El tema era que no podíais salir de ese espacio con cierta tranquilidad. Obviamente los papás estaban siempre en la ventana mirando. Cualquiera del barrio estaba mirando lo que pasaba y si notaba algo raro, pegaba el aviso, me imagino yo. Eso es verdad. Pero, sin embargo, el salir de la población hacia otros sectores era lo complicado. O sea, porque como ella dice, estaban los negocios de emergencia y todos los negocios estaban pasados la emergencia.
Y era cooperar, si te pasaban plata para ir a comprar a los compadres, ¿cachaban? Hasta cara de cabros chicos que iba a comprar tenía uno y está contento. Iba ir saltando con las monedas. Imagínate el ser joven y no tener ropa para salir. Tener un par de zapatos, un pantalón, algo, una camisa. O ir a un acierto con los zapatos del colegio. A nosotros nos regalaban ropa de gente adulta y la señora Mena, una vecina, nos arreglaba la ropa. Medio horrible la cuestión, pero era lo único. Sí. Y con eso salía ahí a la calle. Era una vergüenza. Cuando estaban los scouts, las primeras veces, en ese tiempo no existían los sacos de dormir, así que había que hacer cafezar. Mi mamá no los pasaba a pasar porque lo que había era muy poco en la casa. Así que nosotros para dormir, en la noche los scouts nos poníamos la ropa y dormíamos con la ropa. Mi mamá feliz cuando se mandaban a los 4 cabros al campamento scout porque allá le iban a dar comida. Además fuera que ella descansaba de nosotros. Eso, porque antes uno estaba solamente en la casa, era muy niño, pero después el poder salir, ¿cachai? Y ver la población y interactuar con otros amigos fue en el Paraburito, en el Arturo Prat. Esos fueron los primeros recuerdos que tengo. Y yo recuerdo que pasaba harto tiempo ahí. Me hacían dormir incluso. Y yo no tenía sueño. En ese momento había mucha pobreza y tenía que uno trabajar, hacer cosas para vender. Mi mamá hacía una sopaipilla grande. Entonces ya partíamos todas las chiquillas a vender. Y los caballeros eran súper amables porque nos compraban todo. Había como una solidaridad mutua, o sea, no, era súper bonito. ¿A cuánto la vendían? Parece que 30 pesos. 30 pesos. Es interesante eso de constatar igual la vivencia que uno tiene, el valor de las cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, en la época cuando uno tomaba la micro, yo me acuerdo únicamente de la Gualpental Mini Verde, Mini Gualpencillo. No sé, en principio de los 80 un pasaje costaba 5 pesos, después fue pasando a 10 pesos. ¿Sí? Y fue subiendo progresivamente. Por ejemplo, yo recuerdo haber llegado a pagar, cuando yo comencé a pagar siendo joven, estudiando en el liceo, llegué a pagar el 92, el pasaje escolar, 20 pesos, no me acuerdo. Quizás las moneditas de chica de 10 pesos. ¿Y te acordás de lo que te daban en el colegio, no? Por lo menos aquí atrás, en la colación te daban puros dulces. Arroz natur creo que se llama. Cereales, pero te daban dulces. Porque había de nutrición infantil en esa época. Claro. Y ahora es todo lo contrario, estamos todos gordos. Gracias al colegio. No, mentira. Pero más o menos eso, porque en esa época nos daban dulces hasta calorías para que se pudieran engordar igual. En verdad, la desnutrición era un tema. Y ahora es todo lo contrario. Uno de los países más obesos en esta época. Y en ese tiempo éramos desnutridos. Yo no sé si ustedes lo vieron acá en la República del Perú, pero cuando yo estudiaba en la 41, que veía que en el acto de los lunes había niños que se desmayaban en la fila porque no habían comido, no habían desayunado. Yo me desmayé. Era ella. No eran años de carencia, había carencia también de alimentaria, porque aquí, por ejemplo, no había ni un supermercado y había que ir a Concepción. Y acompañaba a mi madre y en esa época de Eduardo Frei Montalva ya había carencia, ya no, había escasez de aceite para hacer la comida. Y la familia por lo visto. Y nosotros, y mi mamá nos llevaba a nosotros a la fila. En esa época de Eduardo Frei Montalva había que hacer fila para comprar aceite y en Caupolicán había una señora que le compraba a mi mamá los abarrotes, o sea, por ejemplo, legumbres, pues no. Y ahí hacíamos fila cuando iba a llegar al aceite, mi hermana y yo y ella llevábamos una botella maltera para hacer 3/4 de aceite. Entonces yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Voy a clase o no voy? Y ahí en esos años no había teléfono, no había nada. Y ya, me quedé ahí hasta que, no sé, pues sería como las 10 de la mañana, como a las 12 llega mi madre, mi mamá.
Me dijo, menos mal que te encontré, porque te venía a avisar, me dijo que no fueras a Salinas, al colegio, porque hay una revolución tremenda. Me dijo, a mí, gracias estábamos con mi carnet, no me dejaban pasar para acá, para la casa, no había movilización, no había nada. Estábamos, me dijo, en golpe de Estado. Otra vecina que de por acá, que todavía vive, y dice, menos mal que mataron a este tal por cual. Yo decía, y yo le dijo, vamos a estar mejor. ¿Cree usted que vamos a estar mejor? Le dije, nada más. Entonces, de ahí vi que había como odio en las personas que estaban tristes por el golpe, y la gente que se alegró también daba rabia. Pero en cuanto a unirnos, nosotros nos buscábamos. Las que pensamos, más o menos, nos buscábamos para conversar, para reflexionar a dónde íbamos a llegar con este gobierno, esta dictadura que se impuso. Incluso después le digo a mi hermano, pero ¿cómo, Dios mío, qué vamos a hacer? Entonces él me dice, oye, pero si los militares no son ogros. Yo lo que miraba, después más tarde, después más tarde le decía yo, pero tú me dijiste que los militares no eran ogros, mira cuánto han hecho, cuánto han matado, cuánto han desaparecido, cuánto han torturado. Y a mis amigos que eran de izquierda habían sido detenidas. Y entonces era un tema tabú, ni me acercaba a su casa, ni ellos venían a mi casa después. Ni yo iba allá a su casa a saludarlo, a visitarlo, porque era como ir a decir, como denunciar, decía, vayan porque yo sé y síganme porque esa persona es como yo. Entonces yo no voy a arreglar la vida de mis vecinos. Yo creo que el temor y el protegerse uno a otro ya fue distinto. O sea, antes el temor era, no sé, pues, te vaya a clavar un clavo, si andáis corriendo, no sé, eran como elementos más que tenían que ver más con la familia, con el cuidado interior, que hablábamos hace rato. Pero ahora ya era un miedo, o sea, mis papás me enseñaron a tener miedo a los milicos, la escuela también me enseñó a que tenía que tener miedo a los milicos, pero no porque me lo dijeran los profes, porque yo vi los milicos dentro del colegio cortándole el pelo a mis compañeros, por ejemplo, y yo era una cabra de 9 años, chiquitita. Entonces, eso fue, yo creo que la primera nueva formación, porque partimos con una infancia totalmente libre, a tener miedo ahora al toque de queda, a comprender que el vecino de al frente le sacaron los libros y le rajaron el colchón porque era comunista, ¿ya? También empezamos a tener miedo a ese término, a lo que era comunista, al come guagua, en realidad a lo que tenía que ver ahora con una cosa que era partidista política. Y yo me acuerdo que todo se convirtió en repre, hasta los profes eran más represivos. Sí. Yo me acuerdo que todo cambió, la educación, el profe te hueveaba, si venías con el pelo largo, si tenías el jumper corto. El operativo de inteligencia de la dictadura fue fuerte. Heavy. De hecho, como ya lo comentaba, o sea, las escuelas cambiaron su forma de trabajar, pero drásticamente. O sea, ellos copiaron el modelo individual. Me acuerdo en ese tiempo, si había una marcha y había que ir a Pinochet, los profes se subían todo el mundo, aunque no estuviera de acuerdo, y teníais que ir, y no teníais pega. Claro. Entonces tú decías algo en una clase que fuera contra la dictadura y al día siguiente estabas de pata en la calle. Claro. Entonces, todo el tramado social existente estaba intervenido, y tú hablabas allá con una reunión de la Junta de Vecinos, y el que te escuchó por ahí, ya al día siguiente nos cae en la casa. Oye, pues ustedes es una realidad. Yo tuve vecinos que fueron políticos y que fueron detenidos y otros que se fueron. Hace poco tuve la visita de uno que se fue para Canadá, que era el que vivían al lado de mi casa. El Jerico estuvo en la isla Quiriquina, detenido. Los cabros pasaron mal, la señora quedó con los cabros chicos ahí pasando hambre porque no había lucas, nadie le pasaba. Y la señora, como podía alimentar a sus chicos, no podía salir tarde afuera por el toque de queda. La educación te cambió, la percepción del mundo te cambió, la parte cultural, social, se acabó.
definitivamente se acabó, se arrastró. Hubo un tiempo que tú no podías leer, no podías ir al cine, no podías hacer cosas que no podías, porque la dictadura te lo ha cambiado. O sea, el sistema que hubo en ese instante fue represión, solamente represión. Claro. Temor, todo siempre con temor. Empezó a formarse un clasismo. Qué increíble, pero después de la dictadura también empezaste como a aprender que, por ejemplo, yo recuerdo que todos los vecinos que trabajaban en la ENAP y Huachipato eran los ricos, claro, los que tenían más recursos, los que aparecían con regalos fantásticos en Navidad, los que tenían la mejor pinta, venían con bolsas de las grandes tiendas que empezaron a surgir en ese tiempo, recuerdo, y nosotros éramos los pobres. Claro. Mi mamá cocinando carne de tetera, ¿cachai? Reservando el uniforme que ojalá te durara por 3, 4 años, igual que los zapatos. Me acuerdo de aquellos años del 83, cuando había nuestras protestas. Nosotros salíamos del colegio y teníamos que irnos derechito para la casa, porque, bueno, estábamos advertidos de que a veces te podía llegar un balín o una bala loca. Pasé bastante parte de mi infancia encerrado, producto de lo mismo también. La iglesia, sí, en esos momentos pasó a ser nuestra segunda casa. Nuestra segunda casa porque faltaba pan, faltaba té. En ese momento había una necesidad, había muchos niños desnutridos, donde un comité de primeros auxilios, donde gente, señoras en un voluntariado, les daban leche a los chiquillos que estaban más vulnerables. Me acuerdo específicamente cuando estaban los galpones, que los galpones consistían en unos salones grandes, anchos, muy rústicos, que estaban atrás de la iglesia Cristo Resucitado, y ahí nos juntamos todos. Ahí no había discriminación de grupo, de ideología, todos la íbamos a pasar bien, íbamos a cantar, a desahogarnos. Y a mí lo que me hizo aprender y desaprender fue la iglesia. Fue súper de gran intervención para mi vida cuando llegué a la adolescencia y la juventud. Y de aprender porque por primera vez pertenecía a una organización después de mi infancia donde andaba en la calle jugando. Y entro a una organización que era la iglesia. Pero también me sirvió para desaprender porque empecé a rebelarme contra la iglesia igual. Por distintas cosas, por los silencios, por la complicidad. De hecho, recuerdo que la iglesia, dentro de la iglesia católica, que era acá, en nuestra población, había gente que estaba a favor del silencio, u otro que estaban a favor de seguir aprendiendo en esta formación política. Y eso lo veíamos como jóvenes. Entonces para mí fue súper influyente la iglesia y a pesar de que ahora todavía tengo mis dilemas con ella, agradezco sí la primera formación política que tuve dentro de la iglesia y como mujer organizada, como los primeros aprendizajes sociales que tenían que ver con lo político y lo social, y que después en ese mismo momento, como les decía, tuve que desaprender. Fue una cuestión así como súper rápida. De hecho hay muchos que nos rebelamos también contra la iglesia, nos fuimos de esta iglesia de acá porque no teníamos espacio, porque nos acallaban y fuimos buscando otras iglesias. Pero la iglesia para mí fue una organización importante. De esa época hacia atrás era como negra la situación en la Junta de Vecinos, por decirlo menos. Pero para adelante no lo encontré tan así como tan malintencionada. Por ejemplo, me parece que alguien de esa época hubo que sacar una directiva también, pero no fue tan... Lo que pasa es que la Junta de Vecinos el año 73 fue intervenida por la Junta Militar. Por un bando, el bando 51 si no me acuerdo, nombra... 54. Nombra a René Narváez, que era funcionario de la Armada, como presidente de la Junta de Vecinos. Y él se perpetuó hasta el año 89-90
en que reconquistamos la democracia y un grupo de jóvenes de la época también se sintió llamado a quitarle la Junta de Vecinos y a democratizarla. Ahí yo recuerdo muy bien a Violeta Tapia, a Euclides Enrique, al Víctor Flores, que son los que yo recuerdo. ¿Don Tiburcio también? No, él no participó del proceso, él después fue candidato. Pero quienes fuimos a encarar a René Narváez, incluso a su casa, a quitarle, a exigirle los libros, fue ese grupo de jóvenes en esa época. Y el viejito no quería entregar, pues entonces nosotros le amenazamos que al día siguiente íbamos a llegar con toda la prensa acá. Entonces, ¿qué fue? Un cuco que le metimos nomás y tampoco teníamos ese poder. Y finalmente él accedió, entregó los libros y llamó a elecciones. Pasó este lapso que llega la democracia y no sabemos cómo afrontarla. No sabemos cómo afrontarla en el sentido de que ya teníamos lo que necesitábamos. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer adelante? ¿Qué va a ser de nosotros? Esa era la continua expectativa que teníamos nosotros después de la dictadura. ¿Por qué nos vamos a reunir? ¿Cuáles van a ser nuestros intereses? Entonces, ahí yo creo que cambió el switch y la gente empezó a... Ya, yo me voy a cuidar mi espacio, mi metro cuadrado, mi casa y lo demás, chao. No había como un motivo, no había como, ya luchamos, ya logramos el objetivo. Y ahí quedamos como todos los que dice la clave, que tiene demasiado raro, los que fuimos dirigentes, después quedamos, plop, ahí, chuta, ¿qué hicimos ahora? ¿En qué nos unimos? Y pasó esto. Todos nos vimos como que logramos el objetivo y era. Se borra lo que decíamos anteriormente, esta clase social. Ya no existe el pobre que es pobre, que pasa hambre, y el vecino que decíamos que trabajaba en Huachipato y que tenía la mejor reja, la mejor ventana. Ahora yo recuerdo que esa clase social se borra por el consumismo y por la facilidad de consumir también, la tarjeta de crédito, el préstamo. Entonces ya el vecino fácilmente puede vestirse, no como en nuestros tiempos, puede tener ropa, que está a la moda, la casa se arregla y ya se esconde la pobreza. Se esconde a través de esto que es el consumismo, que fue un efecto que yo creo que se ve hasta ahora, obviamente porque sigue el mismo modelo. Hay mucha gente, una parte de la que ha fallecido obviamente, que se ha ido. O sea, hoy día la población tiene una mezcla entre la gente que estuvo en los orígenes, algunos descendientes de aquellos, y mucha gente nueva. Otro hecho que marcó fuertemente el cambio en la estructura de la población fue la introducción de la pasta base. En su momento produjo una desintegración social relevante. Uno no puede conocer el efecto que eso ha tenido en el tramado social de la población. Y por último, una cantidad importante de muchachos que han logrado desarrollarse profesionalmente y han emigrado, dejando lo que hay, ¿no? Yo creo que eso ha hecho lo que hoy día tenemos como resultado, que no hay un compromiso con la población y con su gente. No olvido mi origen. Donde voy, digo que nací en Hualpencillo, me formé en Hualpencillo, hablo de la gente de la M, hablo como parte también de haber convivido con ellos en lo social, y no me da vergüenza, me da orgullo. Siento mucho orgullo acerca de eso, y creo, insisto, en toda mi base social, creo que, y agradezco hasta hoy día haberlo tenido acá en el Triángulo. Si no hubiese vivido acá, no sería como soy. Eso, partiendo por esa base. Yo cuento que, sumando, restando, a mí me gusta vivir acá porque primero tenemos cercanía con dos lugares maravillosos como son la desembocadura y Lenga, aquí a paso. Yo puedo relacionarme hoy día tranquilamente con cualquier persona de cualquier nivel social y ideología política y plantearme sin ningún temor. No me complica.
No me complican cosas que le pasa mucho a los jóvenes de hoy en día, como decías tú, que tienen una formación de una universidad determinada o un interés determinado, y tú los sacáis del foco y se pierden. Y me pasa cuando me encuentro con el Lucho, cuando me encuentro con el Víctor, cuando me encontraba con Manolo, que sin tener ellos un alto nivel de estudio, tú podís conversar con ellos, cualquier tema. Y no es necesario que hayan ido a la universidad ni nada. Entonces, esa universidad de la vida que nos dio la calle, yo creo que es lo más rescatable. Ha significado muchas penas, alegría, pero valoro la solidaridad, entre comillas, que se vive con los vecinos. Aunque no los conocemos, nos saludamos, nos protegemos entre nosotros, pero sí es cierto, había un cambio en lo que es la mentalidad de nuestros vecinos.